Nosotros estudiamos aquí gracias a una beca BCP, pero no la ganamos. Ni siquiera postulamos. Tampoco llenamos formularios. Ni pasamos entrevistas. Nunca dijimos, gané una beca, pero es como si lo hubiéramos ganado. Porque alguien soñó con transformar su futuro y también el de su comunidad. Mi nombre es Víctor Enrique Núñez Romero y me veo en un futuro como un gran ingeniero civil. Hoy soy ingeniero gracias a una beca BCP y ayudé a construir un colegio para que otros también puedan estudiar. Una beca transforma más de una vida. Postula becas BCP. En tu educación, contigo y con todos, BCP. Y entonces vamos, en este domingo hay elecciones en Chile, ya en la segunda vuelta, la definición, y voy a tener la gran suerte de poder conversar con Cristian Bofill, distinguidísimo periodista chileno, director de Exante, una referencia para saber lo que ocurre en Chile y que tiene la gentileza de estar en el programa. Cristian, buenos días, gracias por estar aquí en Claro y Directo. Muy buenos días, Augusto, un gran gusto conversar contigo. Te disparo con la pregunta, ¿quién va a ganar el domingo? ¿Ya se sabe? ¿Puede haber alguna sorpresa? Lo único que no se sabe es si va a ganar José Antonio Kast por 10 o 20 puntos. Es la única incógnita. Eso, el partido ya está jugado. Hay una cosa bien interesante en este proceso. Hasta las elecciones del año pasado, y partiendo por las del 1989, siempre la dicotomía en las elecciones era pinochetismo versus antipinochetismo, una cosa que viene obviamente desde el plebiscito del 88. Y hoy día se está dando otra cosa. Hubo un plebiscito el 2022, en septiembre, donde el gobierno y las fuerzas de izquierda, en la convención constituyente, que se armó después de los disturbios enormes que hubo en Chile, ustedes se deben acordar. El 2020. 2020, sí. En ese minuto ellos hicieron un proyecto de constitución y fue muy maximalista y fue derrotado por 62 contra 38, una barbaridad. Contundente derrota. Claro, ese es el referente que hay ahora. O sea, por eso que Kast podría tener un resultado cercano al 60%. No se explica de otra forma. Y básicamente los temas que se han conversado están más relacionados con lo que ocurrió en esa votación. Pinochet ha estado completamente al margen de esta campaña presidencial. Es interesante lo que planteas, porque cuando lo que hablas también lo pienso para el Perú, y las elecciones siempre han sido fujimorismo, antifujimorismo, pero siento que en esta elección ese tema se va diluyendo y entramos en otro tipo de decisiones para los ciudadanos. ¿Cuáles han sido los temas centrales en esta competencia electoral? Son tres: seguridad, economía e inmigración. Esos son los principales. Ahora hay problemas estructurales muy grandes. Ahora, si tú te das cuenta, en esos tres, históricamente, en lo que es el crecimiento económico, en lo que es la seguridad e inmigración, son temas de la derecha. Los temas de la izquierda son más distribución de la renta, una mirada hacia la delincuencia, enfatizando las grandes injusticias de la sociedad que llevan a la gente a delinquir. Eso. Y en inmigración, una postura mucho más de puertas abiertas. La izquierda cambió aquí, tuvo que ponerse más dura en seguridad. Eso lo hizo Boric, y hoy día la candidata, que es del Partido Comunista, predica mano dura. También predican una política más dura con los inmigrantes, y enfatizan el crecimiento económico. Si tú te das cuenta de eso, esta elección también es una derrota cultural importante para ese sector, porque ese sector tuvo que correrse para adaptarse a las principales banderas de la derecha. ¿Cuánto va a durar eso? No lo sabemos. No hay que olvidar que el 2022 elegimos a un
a un gobierno muy a la izquierda. Te diría yo que el gobierno más a la izquierda desde Salvador Allende, lo que no es Claro. poco decir. Y en ese sentido, estos temas y las iniciativas de cada uno de los candidatos se parecen bastante en términos por ejemplo, en seguridad. No, Kast es No. más duro. O sea, Kast ha propiciado retomar el control de las cárceles, lo que es una cosa muy complicada. Él va a segregar mucho las cárceles, las va a distribuir por el país. Hay una idea de poner una en el desierto y otra en el extremo sur, lo que es una cosa, no sé cómo lo va a hacer, porque ahí la gente tiene que salir a los tribunales, pero algo se puede hacer. Él se ha declarado admirador de Bukele. La candidata gobiernista ha enfatizado que Bukele es un violador de derechos humanos, que violó el Estado de Derecho en El Salvador. Todo eso es verdad, pero la sociedad chilena no quiere escuchar eso. La sociedad chilena está en una línea durísima. O sea, yo creo que si hicieras una encuesta, te sorprenderías mucho con lo extremo que está. Así. Sí. Tengo entendido que en Perú también es el mismo problema el que ustedes tienen, Sin ¿no? duda. Tengo la sospecha que viendo ¿no? indicadores regionales que la situación en Chile es complicada, pero la del Perú es bastante más complicada en términos de inseguridad y va a ser el gran tema de la elección que vamos a tener en abril próximo. Sí. En Chile, perdona, Augusto, por favor. No, por favor. No, en Sigue Chile tú. se creó el Ministerio de Seguridad y todos están mirando con mucha expectación quién va a ser el ministro de Seguridad. Porque si el éxito de este gobierno depende fundamentalmente de lo que se haga en seguridad. Y otra cosa muy importante, si al ministro de Seguridad le va bien, es candidato fijo para las próximas elecciones del 2026. ¿Migración es un tema que se vincula al tema de inseguridad? Sí, completamente. La verdad es que ha habido menos de lo que yo pensaba que iba a haber, una cierta xenofobia. ¿Por qué? Porque con la inmigración se inauguraron en Chile delitos que no se cometían, como matar a una persona, descuartizarla, como hacer asaltos donde se termina apaleando, acuchillando a las personas, aunque entreguen el dinero o las cosas, la ola de secuestros, en fin. Ahí hay una sospecha, sobre todo esto es con los venezolanos, ¿eh? Y yo siempre he sospechado, no sé si pasa lo mismo en Perú con los extranjeros, pero yo siempre he sospechado que Maduro, cuando expulsó, porque él los expulsó, esto no se hace de buena voluntad, 5 o 6 millones de inmigrantes, hizo lo mismo que hizo Fidel Castro con los Marielitos. Tú te debes acordar en 1980, que él vació las cárceles, vació todo y se lo mandó a Miami. Eso está muy bien graficado en la película de Al Pacino, que yo ya no me acuerdo. Claro que sí, Cara Cortada. ¿Y Claro. qué opciones ves entre el discurso que Kast, que dice que les daba, no sé, como un poco más de 100 días para que se vayan, y el tema de la relación con el Perú, tema que hemos conversado en las últimas semanas, de qué es lo que puede ocurrir? Es un discurso como candidato, pero después se va a trabajar una solución conjunta entre Perú y Chile, y también, por supuesto, Colombia y Ecuador. Mira, está bastante claro, salvo alguna cosa, algún imponderable muy fuerte, que el próximo canciller, los puntos estratégicos, el primero va a ser una diplomacia muy comercial. Entonces él va a crear lazos con los grandes inversionistas americanos, sobre todo la gente de Silicon Valley, como Zuckerberg, para atraer inversiones. Y lo otro que es clave es que, como va a estar en Bolivia y Argentina gobiernos de derecha, Claro. que va a ser, ahí se entienden, como se dice aquí, se hacen pases sin mirarse. Claro. Y existe una expectativa, tú me puedes decir si eso es real o no,
de que entre un gobierno de derecha en las próximas elecciones en Perú. Pero lo que quieren son excelentes relaciones con los vecinos. Eso es una cosa bien importante para Kast. No va a ser una cosa ideologizada. Otra cosa que es importante, que Kast va a innovar en un tema. ¿En cuál? Tú sabes que el momento de mayor poder de un presidente es el periodo entre que lo eligen y el que llega al palacio presidencial, porque hoy día las Así lunas es. de miel son muy cortas. Y él va a empezar desde el primer día con anuncios, probablemente va a nombrar, a dar a conocer quién va a ser su ministro de Hacienda, que está clarísimo, va a ser Jorge Quirós. Así. Y va a hacer anuncios, por ejemplo, va a ir al norte y va a decir, mira, aquí vamos a construir un albergue para los inmigrantes ilegales, para que esperen, para que los expulsemos. En fin, en seguridad va a sacar a Gendarmería, que es la que cuida de las cárceles, del Ministerio de Justicia, la va a poner en el Ministerio de Seguridad, va a segregar mucho las cárceles y con medidas que son muy simbólicas. Ahora, a partir de su gobierno, él dice que todos los presos van a estar con uniformes a rayas, con el pelo cortado, que esas cosas son simbólicas, pero son importantes. Él forjó una cosa que nació como un lema y se convirtió en la espina dorsal de lo que va a ser su gobierno, que es un gobierno de emergencia. ¿Y qué cosa implica eso? Implica que va a disparar muchas medidas, implica para mantener su coalición unida, porque aquí es un problema, supongo que allá también, que los diputados llegan por un partido y después disparan para cualquier lado. Y ese acuerdo de gobierno va a tener unos mínimos para mantenerla cohesionada, pero una cosa muy importante, él va a renunciar a la militancia del Partido Republicano, que es un partido de derecha dura, y ese acuerdo de gobierno le va a servir primero para metas compartidas, pero lo segundo, que es muy importante, frena los extremos, porque él va a decir, oiga, hagamos una cosa contra el aborto, que hoy día en Chile es legal en 3 causales. Y va a decir, no, pero si esto no está en el acuerdo de gobierno. Así. Entonces, él frena los extremos y disciplina. Y esta va a ser una coalición de partidos pequeños, pero con gente de la exconcertación, hasta el Partido Libertario de Kaiser, que logró una proeza, está más a la derecha de Kast. Yo pensé que no había mucho espacio ahí, pero está más a la derecha de Kast, y cuyo principal líder probablemente va a ser el Ministerio de Defensa. Ese acuerdo de gobierno también implica repartir los cargos con generosidad, cosa que no es muy común en los gobiernos. En Chile, que llegan y gobiernan con su gente de su partido y no abren el gobierno. Y ahora ¿crees que va a haber esa apertura? Claro, y no le dan o no le dan cargos claves. Pueden repartir, pero aquí tiene que haber gente en cargos clave. Un cargo muy clave aquí en la Secretaría General de Gobierno, y eso se lo van a entregar a la UDI, que es un partido de derecha tradicional, pero sin un programa tan drástico como el de Kast. Bueno, hay gente que lo ayudó de alguna manera a ser más radical en la campaña, a correrlo acaso un poco más al centro, ¿no? Sí, ese fue Kaiser, que sacó una buena votación, sacó 14%, lo que no es poco. La derecha en la votación de primera vuelta, si sumas a todos los candidatos, sacó más del 50%. Eso sin contar con los otros aliados. Parisi, que no es aliado. No, Parisi está jugando, yo creo que es el mayor peligro que existe para la estabilidad chilena, porque él juega a que todos son ladrones, todos son la clase, él no es de la clase política, cuando obviamente lo es, y como todo político con tintes populistas entrega soluciones simples para problemas complejos. O sea, hay que bajar el déficit fiscal. Y él dice, yo me voy a cortar el salario y lo voy a reducir a la mitad para los ministros.
tú comprenderás que Claro. con eso reducir un déficit fiscal no es Sin duda. muy viable, ¿no? Y Estás él hablando va de a temas volver al voto económicos, nulo. Cristian. En el debate de anteayer hubo una parte me pareció interesante cuando se les pregunta a los candidatos, la economía chilena está como estancadita en 2% de crecimiento. ¿Cómo dar un Sí. salto más importante? ¿Qué es lo que se espera? ¿Crees que la economía chilena puede tener un avance fuerte en los próximos años Bueno, con ya el lo gobierno de ha... Kast y este Ministerio de Economía Sí. de Él Quirós? va a tener un zar de la economía, cosa que te diría yo que no existe desde los ministros de Hacienda de Pinochet, que ahí no pasaba nada en la economía sin que la estuvieran moviendo. Eh, y ese ministro de Economía va a ser un superministro que va a tener a su cargo varias áreas. Va a tener el ministro de Economía, en el ministro de Obras Públicas para acelerar proyectos. O sea, va a ser, él está prometiendo una revolución como la que ocurrió en la época de Pinochet con la economía, donde los Chicago Con Boys. Vigilo y los Chicago Boys. Sí, claro. Y entonces, él tiene muchas medidas que va a ir anunciando en este periodo de 90 días, que es el que tiene más poder. Claro. Pero ahí yo creo que va a haber una reforma tributaria, se van a bajar los impuestos a las empresas y probablemente a las personas, eh, eh, y va a destrabar proyectos. El Ministerio de Medio Ambiente va a perder mucho poder porque hay una queja que yo considero cierta, dado los números, es que aquí tú inicias un proyecto y te puedes demorar 8 o 10 años Claro. en obtener los permisos para implementarlo. Entonces, su gente fue a conversar a la Cámara Chilena de la Construcción, que ahora está muy deprimida, y le dijo, mire, pásenme todos los proyectos que están trabados. Y yo creo que va a anunciar rápido esos proyectos. Al mismo tiempo va a desregular la economía. O sea, va a ser el economista clásico neoliberal, si tú quieres ponerle una etiqueta. Claro. Pero van a ser muy pro inversión, muy pro inversión. Los puertos están parados. Imagínate que ustedes sacaron Chancay y el puerto de San Antonio, que es el puerto clave, empezó a tramitarse antes de Chancay. Así. Y ahora que se inauguró, todavía no está implementado porque no saca los permisos. Yo creo que en eso van a ser muy drásticos. Y bueno, y tienen una base de apoyo importante. Lo otro, si me permite, es que es importante es cómo queda la izquierda. Antes de eso nada más, o sea, lo que va a haber es que va a haber unas condiciones para la inversión para que pueda crecer, y eso, pensando en el Perú, va a demandar que el Perú también tiene que ponerse las pilas y tener un buen competidor en Chile en atracción de inversión de todos lados. Entonces el Perú tiene que ponerse a competir creando también condiciones, y al final pues va a ser una situación win-win para la región, lo cual sería bueno. Para la izquierda, ¿qué puede significar? ¿Hay vida política para Boric después de todo eso? Bueno, ahí hay opiniones contrapuestas. Él va a terminar el gobierno con un buen número, que son 37%, pero ha estado todo su gobierno abajo de 30%, pero más o menos 30%, que es el voto duro de la derecha, de la izquierda. Aquí se divide el electorado chileno siempre. Hay un tercio que vota por la derecha, pero a como dé lugar. Y hay un tercio que vota por la izquierda a como dé lugar. Y los del medio son los que definen claro. La elección. Claro, Boric está haciendo todo lo posible para ser el próximo candidato, incluso saboteó un poco, la verdad es que no un poco, a la candidata oficialista. Él intervino en la campaña convirtiéndose él en el antagonista de Kast. Y obviamente que eso opaca a la candidata presidencial, porque tú no puedes competir con un presidente. Lógico. En agenda, en todo eso. Él tiene un objetivo que yo considero que es muy difícil que lo logre. Él quiere transformarse en una especie de líder blando del continente.
como lo fue Quique Mujica. Claro. Yo creo que él no tiene ni la trayectoria, ni hizo un gobierno tan exitoso como Pepe Mujica. Tú te has dado cuenta, él ha radicalizado mucho su política exterior, ha tratado de convertirse en el principal antagonista de las políticas de Trump, aunque nunca le va a ganar a Petro en eso, porque Petro... Claro. Y ha tratado de posicionarse muy bien. Ahí tiene dos dificultades: su propia trayectoria, y que, bueno, Uruguay lo logró, pero Chile, tener un líder que sea un líder del continente, yo lo considero muy difícil, no tenemos peso para eso. Esa es lo de... Ahora, hay gente que dice que es prácticamente imposible que él se reelija. Bueno, la única posibilidad sería que no le saliera un contrincante y que le fuera muy mal a este gobierno. Además, la izquierda se va a dividir fuertemente después de esto, porque fue una alianza estratégica. Cuando estás en el poder es mucho más fácil unir a los partidos detrás de ti. Y cuando lo pierdes, ahí empiezan los ajustes de cuenta y todas esas cosas. Cristal, una pregunta final que te planteo es: ¿eres optimista o pesimista con respecto a lo que va a pasar en los próximos 4 años en Chile? A ver, yo creo que tiene las condiciones Kast de hacer una buena gestión. Él tiene un programa económico bien armado. El tema va a estar en la gestión política. El tema va a estar en que él, bueno, que para dar esta señal de una coalición unida, renunció a su militancia en el Partido Republicano, que él mismo creó. No es que sea el militante de eso como otro, es el fundador. Y hay que reconocer que él en 10 años creó ese partido siendo un partido así y llegó a la presidencia en ese periodo. Yo creo que si él hace una buena gestión política, aplica bien su programa y tiene suerte, está empezando a tener suerte, y que eso también es bueno para Perú, porque el cobre se está yendo a las alturas. Y todas las proyecciones son que se van a ir a las alturas. Por mucho tiempo va a haber un gran precio, ¿no? Sí. Y te digo una cosa respecto de Perú. Yo creo que las actuales regulaciones y condiciones en términos legales para la inversión en Perú son mucho mejores que en Chile. ¿Por qué? Porque se pueden desarrollar proyectos para inversiones en minería. Está mucho más destrabada. Mira, acá nos quejamos muchísimo de lo que puede demorar un proyecto minero enormemente. Una década podría ser tranquilamente. Pero a mí no sé, pero al parecer las regulaciones son, o las tasas de impuestos que se cobran, no lo sé, pero aquí los mineros se quejan de eso, que la competencia en Perú, en fin, obviamente que ahí también va a depender de la estabilidad política que haya en Perú y Chile, que ese es un factor que los inversionistas miran con mucha atención. Sin duda. Ahora, yo creo que, bueno, obviamente, yo nunca he sido chauvinista ni nacionalista, soy una persona... creo que obviamente que lo mejor que pudiera pasar es que realmente dejáramos atrás conflictos y lo cambiáramos por una cooperación. Lo digo con todos los países, con Bolivia, sin Evo Morales, yo creo que van a mejorar sustancialmente las relaciones con Chile, y con Milei van a mejorar, y veamos lo que va a pasar en Perú. La última cosa que yo creo que es importante en Castro. ¿Cuál es? Es que él llegó a la conclusión de que él no se puede asimilar a Milei o Bolsonaro o el propio Trump de ser un caudillo. Él se va a presentar como un impulsor de una causa. No va a ser el tipo que va a estar dando opiniones todo el día en la prensa, descalificando adversarios. De hecho, él, pese a que tiene muchas
coincidencias con Milei y con todos los demás. Mira, hace 4 años había un asesor de Trump muy conocido que era Steve Bannon, supongo Claro. que tú has escuchado hablar. Y él asesoró un poco la campaña de Kast sin que nadie, sin aparecer ni nada, y si tú decías que estaba, te desmentían y tú no tenías cómo... Y una de las grandes críticas que le hicieron a Kast, ¿Cuál Bolsonaro fue? y todo lo demás, que él reconoció su derrota y no solo la reconoció, fue a ver a Boric y lo felicitó. Eso te muestra que hay algunas diferencias en estilo de liderazgo. O sea, Bolsonaro no solo nos reconoció, como quiso dar un No, golpe. quiso hacer un golpe. Claro, Trump, bueno, También. le falló también su golpe con la invasión del Capitolio. No sabemos Milei porque vamos a ver cómo se comporta después. Pero Claro. él en eso tiene más apegado a la tradición chilena republicana. No ha existido nunca aquí un presidente que aunque fuera, digamos, con el hirviendo por dentro, pero el tipo sabía que para tener para mostrarse como un candidato democrático, tenía que ir a saludar, aunque lo odiara. Claro. Yo creo que ahí tú puedes creer que son diferencias pequeñas, pero muy simbólicas. No, sé. sin duda, sin duda. Ahí tengo el deseo y la impresión que van a ser 4 años buenos para Chile y que si eso ocurre, eso le conviene mucho al Perú porque te pone la valla para poder competir mejor y para trabajar proyectos de cooperación conjuntos que son tan importantes y hay tanto campo para avanzar juntos, desde lo que es el crimen organizado hasta cooperaciones económicas en temas como el cobre, etcétera, que nos puede ir fantásticamente bien. Ojalá que sea una buena elección y que sean 4 años estupendos para Chile, mi querido Cristian. Yo pienso lo mismo y que sean también los próximos años estupendos para Perú, porque nos conviene siempre que a los vecinos les vaya Así bien, es, por los motivos así que es. tú dices. Un gran abrazo y muchas gracias por estar en el programa para ilustrarnos de lo que va a pasar en Chile y lo que puede implicar para los próximos 4 años. Cristian Bofill, muchísimas gracias. Un gran abrazo, Augusto. Tú sabes que tú eres uno de los periodistas que yo más respeto y admiro, así que muy, muy contento de haber hablado contigo. Sentimiento mutuo. Y Cristian pues, dirige a Exante, que es un portal de referencia obligada para entender lo que pasa en Chile. Un gran abrazo. Un gran abrazo, muchas gracias. Adiós. Cristian Adiós. Bofill, director de Exante, que ha tenido la gentileza de estar en el programa para ilustrarnos de lo que va a pasar en esta elección.